Hola, ¿qué tal? Sed bienvenidos a nuestro canal Lámpara y Lumbrera. Lámpara y Lumbrera es un canal de estudio de la lección de la escuela sabática y de la palabra de Dios. Estamos acá llegando al final de nuestra lección Rebelión y Redención. Esta fue una lección muy hermosa, muy preciosa para todos nosotros, con gran enseñanzas para nuestra vida. Y en esta lección de esta semana estamos estudiando sobre el hecho, la conclusión del gran conflicto entre diablo y Dios. Iremos estudiar sobre la redención. Pero antes de empezarmos nuestro estudio, vamos a hablar con Dios. Oremos. Padre nuestro, estamos acá delante de tu presencia a te dar gracias por tu palabra, te dar gracias por tu redención, por tu amor, por la pronta venida de Cristo. Te damos gracias, oh Padre, por todo. Tu és fiel, tu fidelidad es para todo siempre. Y te damos gracias porque hasta aquí tu presencia, tu mano esté con nosotros. Queda con nosotros, oh Padre, en este estudio, en nombre de Jesús. Amén. Bien, como fue dicho antes, estamos acá en la última lección de nuestra lección de este trimestre y iremos estudiar sobre la redención. El verso para memorizar está en Apocalipsis capítulo 21 y versículo 4, que nos habla así: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Este es de las mejores pasajes de nuestra Biblia, de nuestra palabra de Dios, que nos hace una promesa de que el pecado, la muerte, todas las cosas malas de este mundo, todas las malas consecuencias del pecado, el gran conflicto llegará a un final. Llegará a un final en que Cristo es vencedor y Cristo será vencedor. Amén. Y todos aquellos que quedarem a su lado en medio del gran conflicto serán vencedores al final. Serán vencedores junto con Cristo, reinarán junto con Cristo en la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. Iremos estudiar en esta semana, en el día de domingo, está hablando sobre Satanás atado. Satanás atado nos habla sobre un periodo como es conocido en la palabra de Dios, como un periodo de 1000 años. 1000 años empieza después de la pronta venida de Cristo y va hasta la tercera venida de Cristo. Es un periodo de 1000 años en que toda la tierra queda sin forma, vacía, destruída después de la venida de Cristo. Satanás quedará acá en este mundo en cadenas, pero no es una cadena en sentido real, no es una cadena en sus manos, no es una cadena de verdad, es una cadena simbólica. Para compreendermos, para reflexionarmos acerca de isso, mira lo seguinte: qual é a maior misión de Satanás? La palabra nos habla que nuestro enemigo, el ladrón, solamente vino para destruir, matar y robar. Essa é sua missão en este mundo, solamente robar, matar y destruir. Entonces, esa es la gran misión de Satanás contra los creyentes, contra los cristianos, los hijos de Dios. La prisión en cadenas de Satanás durante los 1000 años nos habla acerca de un tiempo en que no
habrá más ninguna persona para que Satanás pueda alejar de Dios, para que pueda conducir a la perdición. Todos los salvos, los salvados, estarán en los cielos con Dios. Todos los perdidos estarán muertos. Solamente en este mundo quedará Satanás, solito, reflexionando acerca de las consecuencias, las tristes consecuencias de sus hechos del gran conflicto, las consecuencias de la mentira, de las muchas mentiras con que levó tristeza, muerte, dolores, perdición para toda la humanidad. Entonces, cuando nos habla la lección sobre Satanás atado, está nos hablando de un período de 1000 años. Está nos hablando acerca de un período en que toda la tierra quedará vacía, sin ninguna persona. Solamente Satanás, sin ninguna persona para hacer tentación, para conducir a la perdición. Es una cadena simbólica, no es una cadena literal de verdad, ¿cierto? Entonces, el lunes estudiamos sobre las preguntas de por qué. Todos nosotros, yo creo que tú también, tenemos preguntas que deseamos hacer para nuestro Dios. Preguntas que no tenemos respuestas, no tenemos como contestarlas, no tenemos, porque son preguntas que son mayores do que nosotros mismos. Son preguntas que llegan a nuestro corazón y nos dejan sin respuestas. Pero llegará un tiempo en que todas las preguntas serán contestadas, todas. Este tiempo es, como nos habla la palabra de Dios, este tiempo será en el período de 1000 años. En el período de 1000 años, la palabra nos habla que los salvados terán la oportunidad de juzgar todas las personas, juzgar los perdidos, conocer, saber por qué una persona que ella poderia ter a certeza de que essa pessoa se salvaria, não se salvou. E por que uma pessoa que se creia que não seria salvada, se salvou? Então, são perguntas que tendrán respostas, serão contestadas em el período de 1000 anos. Todas as perguntas serão contestadas. En el período de 1000 años, los justos, los salvados, serán sacerdotes de Dios, serán sacerdotes de Cristo, estarán en los cielos juzgando a todos los perdidos, todos aquellos que no aceptaron a Cristo, que por medio de su libre albedrío, elegiram seguir sus propios caminos. La historia del gran conflicto es una historia que nos habla acerca de un uso bueno o malo del libre albedrío. Así como nosotros también, todos nosotros tenemos la oportunidad de elegir de qué lado estamos en medio del gran conflicto. Yo hago un incentivo, yo hago un apelo para tu corazón, que queda al lado de Cristo. Estamos muy cerca del término del gran conflicto. Llegará un tiempo en que no habrá más oportunidad, no habrá más gracia, no habrá más el Espíritu Santo hablando a los corazones, no habrá más. Llegará un tiempo en que las iglesias serán cerradas, las Biblias, las palabras de Dios serán sacadas de las manos. Hoy
es el día de la salvación. Hoy es un día en que Dios está llamando a tu corazón. Acéptame, abre tu corazón para mí. Vamos adelante. En martes estamos hablando acerca de el juicio final. El juicio final es un momento en que todo será aclarado. Todas las personas conocerán el verdadero carácter del diablo, un carácter de mentira, un carácter de engaño, un carácter de muerte, un carácter que llevó la mayor parte de la humanidad a la perdición, llevará a la mayor parte de la humanidad a la perdición. Y conocerá también que nuestro Dios es un Dios de justicia, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios que dio toda la oportunidad durante toda nuestra vida. Dios está a la puerta de nuestro corazón, batendo a la puerta, llamando nosotros por nuestro nombre, llamando, queriendo dar su bendición, su paz, su misericordia para todos nosotros. En el juicio final, todo será aclarado. Llegará un tiempo en que todas las personas quedarán de rodillas y con su boca hablará que Dios es justo, que Dios es misericordia y que Dios es amor, que su juicio es un juicio justo, que Dios sí, que Dios hizo todo lo que era posible y lo imposible para salvar a todos, y que las personas que no estaban, que no estarán salvadas, no estarán salvadas por su propia decisión, por su propio mal uso del libre albedrío. Qué triste. Eso será una tragedia, será una cosa muy triste en que las personas mirarán a los salvos, los salvados, la santa ciudad, mirarán todas las cosas buenas que Dios ha preparado, está preparando para todos nosotros, la vida eterna, la salvación, un tiempo en que no habrá más muerte, dolor, llanto, no habrá más nada de eso, nada de malo, la vida eterna, solamente paz, amor, misericordia. Y los perdidos no tendrán nada de eso por su propia decisión. Qué triste. Mire aquí, la lección en miércoles nos habla acerca de cielos nuevos y tierra nueva. Mucha gente tiene una comprensión equivocada de que irán vivir por todo lo siempre, por toda la eternidad en los cielos. La palabra de Dios no habla así. La palabra nos habla que nosotros iremos vivir 1000 años en los cielos y toda la eternidad en esta tierra, pero una tierra renovada por Dios y en la santa ciudad, la nueva Jerusalén, nueva tierra, en que no habrá más llanto, no habrá más muerte, no habrá más dolores, no habrá más nada de mal. El pecado será quitado de todo este mundo. No habrá más pecado ni pecadores. No habrá nada para causar, para traer dolor, preocupación, para traer tristeza. Y Dios enjugará todas las lágrimas de los ojos. Mire que son promesas muy valiosas. La palabra nos habla de que Dios estará para todo siempre junto con sus hijos. Dios estará junto con nosotros. Nosotros poderemos mirar
a Cristo Jesucristo, nuestro Salvador, que murió en una cruz por nosotros. Él quedará junto con nosotros por todos los siempre. Mira que la palabra nos habla de que este mundo será renovado, esta tierra será renovada, viveremos para todo siempre en una tierra nueva. El gran conflicto está llegando al final. Estamos muy cerca. Todas las profecías, todas las señales, todas las cosas a nuestro alrededor están apuntando. Cristo pronto vendrá. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu decisión en medio de este gran conflicto? Que todos nosotros podamos elegir, tomarmos la decisión correcta de estar al lado de Cristo, para que en este momento en que todo será cambiado, una nueva tierra, nuevos cielos, nueva naturaleza, vida eterna, para que todo eso sea una realidad para mí y para tú, hoy mismo y por todos los siempre. Vamos adelante. En jueves estamos estudiando sobre no más lágrimas. No más lágrimas. Vivimos en un mundo en que estamos com muitas consequências, em que vivimos, miramos a nuestro alrededor, muitas consequências do pecado, dolores, muerte, violência, sofrimento, traumas, são coisas que são consequências do pecado, são consequências de las tristezas, de las malas decisiones, de las malas elecciones que muchas gentes hacen y sufren en su vida las consecuencias del pecado, del gran conflicto. Pero Dios no desea que eso quede así por todo siempre. Todo eso llegará al final. Todo eso llegará a un punto en que el propio Dios hay de poner un punto final con la pronta venida de Cristo. La muerte no arribará más su cabeza, no habrá más muerte, no habrá más tensión, no habrá más dolores. El propio Dios enjugará las lágrimas de los ojos de los salvados. Mira que la palabra nos habla acerca de la vida eterna em tons, em colores muito vivas, em colores de uma forma muito encantadora. Não haverá mais violência, não haverá mais nada de este mundo que nos traz dolores, que nos traz preocupações, que nos traz lágrimas. Nada mais. Estaremos e viveremos para todo sempre, junto de nossos queridos, junto de todos os mártires, de todos aqueles que viviram sua vida ao lado de Cristo, de todos os patriarcas, de todos os heróis de la fé e principalmente, em primeiro lugar, junto de Deus Padre, juntos de Cristo e juntos de su Espírito. Deus enjugará las lágrimas de tu corazón, de tus ojos. Si hoy usted está sufriendo opresión, sufrimiento, dolores, como una consecuencia de vivir en este mundo lleno del pecado, yo quiero te decir que Dios tiene un plano para tu vida. Dios tiene un plano para todos nosotros. Dios desea te dar la salvación. Dios está preparando un lugar para todos nosotros. Y en este lugar só haverá solamente vida y vida eterna. No más la muerte, no más las lágrimas, solamente la vida eterna. El gran conflicto llegará al final y tenemos la seguridad, según la palabra de Dios,
de que Dios será vencedor. Y todos aquellos que quedaren a su lado llegarán al final como vencedores también. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga, que Dios pueda ser el primero en nuestras elecciones, en nuestra vida, en todo aquello que elegirmos, todo que hiciéramos. Vamos a orar. Oremos. Padre nuestro, estamos acá en tu presencia, te dando gracias por tu palabra, por esta hermosa lección que nos habla acerca del gran conflicto y acerca de tu promesa de que pronto, muy pronto, Cristo vendrá y muy pronto llegaremos y viviremos para todos siempre junto de Jesús. Padre nuestro, que nosotros podamos tener la esperanza viva en nuestro corazón y ser fiel hasta la muerte. Queda con nosotros en este día y para todos siempre, en nombre de Jesús. Amén. Bien, este fue más un bosquejo para tu canal Lámpara y Lumbrera, más un bosquejo de la lección de la escuela sabática. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga a tu familia, a todos tus amigos, que Dios pueda cambiar nuestra vida según su voluntad, según su imagen. Y no te olvides, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Que Dios te bendiga y hasta el próximo bosquejo. Un abrazo.